Soy Jorge Edgar Nueva Reyes, maestro en Ciencias de la Educación Familiar y máster experto en afectividad. El día de hoy vamos a revisar un tema que está en boga. Con estos cambios tecnológicos también hemos cambiado socialmente, y no solo socialmente, también dentro de la dinámica familiar. Y si cambiamos dentro de la dinámica familiar, cambiamos a nivel social, cultural, económico y financiero. La era digital nos ha cambiado, nos ha provocado al ser humano no saberlo manejar, mucho estrés y mucho desarrollo del cortisol. Esta charla tiene que ver con salud y desarrollo humano. Para cualquier duda, por favor, contáctame a mis redes sociales o a mi correo. Bueno, pues cosas que han empezado a suceder. Muchas veces las empresas han confundido su misión con solo generar dinero y ganar clientes y no para funcionar en el bien social. Y muchas veces como sociedad o como empresas o como instituciones hemos aprendido a jugar con la mente. Nos metemos con la neurología. Las herramientas favoritas actuales para el juego de la mente, y después daré mi justificación del por qué, son por ejemplo los likes. Estos likes donde muchas veces en las redes simplemente le damos un clic sin investigar a fondo si eso es verdadero o si eso en el cual yo le estoy dando mi visto bueno podría ser que en el fondo haya algo no necesariamente bueno. Entonces ese like sin necesidad de investigar y de tener una satisfacción inmediata al darle like podría ser problemático. El famoso love o el corazoncito o el heart, sin observar a la persona en su unidad. Cuando nosotros estamos en las redes sociales no podemos observar qué es lo que está pasando con la persona. Las personas ponemos nuestro mejor perfil, nuestra cara más bonita, pero no las dificultades, no las miserias, no las complicaciones, no nuestras barreras, como somos. Es que el ser humano tiene esas dificultades y eso lo hace ser una persona compleja pero maravillosa y única, con todas esas dificultades. Cuando nosotros en las redes sociales ponemos solo lo bonito, bueno, pareciera que quisiéramos transportar ese perfil hermoso a la vida social y eso es imposible. A la vida ya no virtual, sino a la vida física. También este tema de rankear a las personas como si eso fuera posible. Rankear a las personas como si valieran más o menos a partir de la belleza física. Hombre, pues estamos dejando de ver la unidad de la persona, su complejidad, su belleza solo por ser persona. Y sin querer estamos promoviendo una cultura utilitaria que solo me sirve si es bello, solo si me sirve para ganar un mejor puesto, solo si me sirve para aumentar mi prestigio, entonces lo ranqueo y entonces soy su amigo o lo quiero. Por ende, la familia tiene que entrar aquí al quite, porque en la familia, no importando cuánto ganes, quién seas, posición social, posición empresarial, posición económica, la familia te sigue amando. Entonces, en el tema del ranking, hombre, eso no es posible, no puedes rankear a una persona. Hombre, son muy famosos los rankings, pero solo nos dan una partecita. Podría decirse que simplificamos la realidad para que la gente tenga información y después pueda generar mejor su criterio investigando, cosa que ya no está sucediendo porque es inmediato este tema del ranking. Darle valor a lo que no se le debe porque es incalculable. O sea, no le podemos dar el valor a una persona, no importando en su etapa o su circunstancia, es incalculable. Y por ejemplo hay estas redes sociales como Tinder que usan a las personas como cosas, como hombre me gusta, tengo una relación, cuando ya no me gusta la tiro y lo que sigue. Ha favorecido cuestiones complejas que venimos acarreando y venimos remando contracorriente para ver a las personas como son, personas, no cosas. El botón de like tiene mucha ciencia detrás. ¿Cuál es su objetivo? Que los usuarios pasen mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo ahora de los ingenieros y científicos que están detrás de los celulares, detrás de las pantallas? Pues que pases mucho tiempo. Ese es el negocio. Al tener mucho tiempo en su red, ellos pueden generar dinero con los datos que les otorgamos y con el tiempo que pasa. ¿Qué sucede en el cerebro con todo esto? Bueno, pues antes que nada viene a recordar que el universo de las pantallas afecta cómo nos relacionamos en las universidades, incluso en las juntas de trabajo. Cada vez es más difícil relacionarnos adecuadamente. De repente estamos o están las personas reunidas y todas las personas están viendo su celular. Acabo de leer un artículo donde los científicos de la educación, los pedagogos, decían, además de quitarle el celular a los hijos, hay que quitárselo a los padres. Porque ahora los padres ya no se están responsabilizando de sus hijos, les están dejando que las pantallas los eduquen y no hay nadie más preparado y que le dé más amor a los niños que los padres. Imagínense las pantallas. Fíjense, en un mundo
donde no se interesa por las personas en su profundidad, sino en cómo las podemos utilizar, entonces, ¿qué les van a enseñar esas pantallas a nuestros hijos? El universo de las pantallas afecta cómo nos relacionamos con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nuestros hijos. Es increíble llegar a las reuniones y que todos tengan una pantalla enfrente, ya sea el de la computadora, o el del celular, o el del iPad. No pueden enfocarse en lo que se está diciendo. Muchas veces preguntan 2 o 3 veces lo que se acaba de decir. No estoy hablando de las instituciones educativas, que también viven este problema, y también actualmente tienen que remar contracorriente sobre estos fenómenos, porque si alguna institución puede remar contracorriente y hacer las cosas bien, es la familia y la institución educativa. Estoy hablando de juntas profesionales, donde las personas no saben qué están escuchando, no se logran enfocar, porque está bien visto traer un celular, entre más caro mejor y entre más pantallas mejor, cosa que está afectando cómo nos relacionamos a nivel social. Afecta cómo procesamos la información. Ahora tenemos menos memoria. Por ende, incluso si nos damos cuenta, muchas de las teorías educativas y pedagógicas actuales tachan a la memoria o la educación de la memoria, lo tachan, lo dogmatizan como si fuera algo malo, pero para aprender cosas importantes se requiere memoria. Para que tú puedas hacer grandes procesos neurológicos necesitas tener memoria, necesitas tener amueblada tu cabeza. En el estudio de las matemáticas, el estudio de la memoria necesita tener una estructura, y esa estructura ya me permite ser creativo. Tenemos menos memoria, menos enfoque y concentración. Si no nos podemos concentrar, entonces ¿cómo podemos hacer cosas importantes? Concentrarnos en la persona que necesita mi ayuda o que me va a ayudar. Hay un mayor sesgo en lo que escuchamos. Solo escuchamos lo que queremos. Recordemos que las redes sociales están creadas para que solo recibas información que a ti te parezca atractivo, no la realidad como es. Por ende, ahora existen muchísimas ideologías, cosas o ideas que solo pertenecen al mundo de la imaginación, no a la realidad. Ese sesgo cada vez se está volviendo más grande en lo que escuchamos, en la educación, en la realidad. Nos volvemos personas con menos carácter, y al no tener carácter somos, como sociedad, fácilmente manipulables, y al ser fácilmente manipulables estamos demasiado emotivos y poco educados en el intelecto global, si se podría decir de alguna manera. Al haber menos educación, hay un desarrollo íntegro de la persona mucho menor. Gente con mucho desarrollo intelectual, la razón, y poco desarrollo emocional y afectivo. Hay un mayor cansancio. Cada vez recibo a más profesionistas y directivos que están muy cansados, que descansan poco, que no pueden dormir, que el cerebro les da vueltas, que siguen trabajando en el WhatsApp hasta las 2, 3 de la mañana. Imagínense, no se pueden desconectar. Poco descansados, el cerebro tuvo demasiados estímulos con diversos picos, de arriba y abajo, neuronales, emotivos, y eso no te permite pensar bien. Entonces, en vez de buscar un proceso en la toma de decisiones y buscar lo que es real, lo que buscan las personas tan cansadas y con tantos picos de estímulos es justificar su estilo de vida o el por qué se toman decisiones, volviéndose más emotivos en vez de ser más racionales. Hombre, es que están cansados, es que no descansan. Por ende, podría parecer que al ser más importantes, tomar más decisiones y estar todo el momento recibiendo estímulos, pareciera que están muy ocupados y son más eficaces, cosa que no es cierto. Y eso podría hacernos pensar, ¿y esas personas son más felices, más cansadas, o justificando continuamente la toma de decisiones que hacen? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Porque cada vez son más personas. Si antes atendía hace 5 o 10 años 2 o 3 personas con estos fenómenos, ahora se ha elevado a 20, 25 al mes. O sea, es impresionante cómo se han multiplicado estos fenómenos. Los profesionistas en el mundo virtual, pues recordemos que estos profesionistas del mundo virtual tienen el objetivo de que no dejemos de ver la pantalla, porque ese es un negocio. Los más pequeños se ven sumamente afectados. Recuerden que los niños y los adolescentes todavía no terminan de madurar ni su personalidad ni su cerebro. Ese proceso antes se creía que terminaba a los 18, 19, 20 años, 21. Nos hemos dado cuenta ya con la ciencia del cerebro que ya no va por ahí. En fin, los niños no tienen el criterio para decidir.
y les estamos dejando muchas pantallas. Su cerebro es más fácil de moldear y cuando nosotros queramos atender estos temas con ellos, posiblemente vayamos muy tarde. Si un niño tiene una pantalla desde los 6 años, ya lo estamos aventando a las dificultades que un adulto, incluso un adulto, no sabe cómo atacar porque las tecnologías de información nos han llenado. Ojo, no estoy diciendo que las tecnologías de información son malvadas. De hecho, no, las tecnologías de información son una herramienta más. Lo que estoy comentando es que no hemos aprendido a utilizarlas bien. Entonces tendríamos que aprender a utilizarlas bien, a apagar los celulares, a desintoxicarnos de las pantallas, a caminar en la naturaleza, a hacer deporte, a llevar una vida equilibrada, en fin. Ya más adelante al final de la sesión les platicaré sobre este tema. ¿Qué sucede con el cerebro? Bueno, pues las adicciones siempre tienen una base biológica y fisiológica. Cuando ya hay una adicción, ya no puede quitarse esa adicción por medios propios, por la voluntad únicamente. Hemos de recordar siempre que la base siempre es una biología y una fisiología, y eso no tiene que ver con cuestiones opinables. Las drogas, el alcohol, la cocaína, las pastillas, la marihuana estimulan la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es la hormona del placer, el sistema de recompensa del cerebro que actúa en el instante en que se recibe ese placer. Es una actividad de la emoción. Al no integrar a la persona en su unidad y complejidad, podría provocar un vacío si lo único que estoy recibiendo es placer. ¿Qué me refiero con este argumento? Bueno, pues que el tema de la dopamina únicamente provoca placer, pero no involucra a otras virtudes, otros hábitos o otras cuestiones que tal vez no pueda yo ver y que no tengan que ver con cuestiones de placer, precisamente como la voluntad. Un momento de placer no significa que yo sea mejor. Hay otras dimensiones en la persona que me ayudan a hacerme, como la disciplina, y muchas veces esa disciplina que me ayuda a posponer el placer inmediato me permite alcanzar en un futuro algo que es bueno para mí y para las demás personas que me rodean. Al yo dedicarme únicamente al tema placentero, en un futuro a mediano y largo plazo, podría eso provocar un vacío. Solo estoy estimulando una cuestión biológica y fisiológica que favorece a la estimulación de la dopamina, lo que provoca la necesidad de la satisfacción o recompensa una y otra vez en corto plazo. La dopamina, la persona afectada o adicta en etapas, incluso tempranas, disminuye en capacidad de atención. Es normal que actualmente las nuevas generaciones de educandos que tengan más complicaciones para entender a nivel profundo lo que se les está enseñando. Y ahora los educadores la tienen muchísimo más difícil porque ahora compiten no nada más con el entretenimiento. Al final sabemos que la educación, por muy difícil que sea, es la que nos permite transformar nuestro mundo, nuestra realidad y ayudar a los demás. Y dificultades que muchas veces en familia hemos otorgado a nuestros hijos. Una herramienta sin enseñarle cómo utilizarla adecuadamente, porque ni siquiera como adultos la sabemos utilizar, hacen que pierdan ciertas capacidades que los van a obstaculizar en el futuro. Y si tienen estos obstáculos, entonces, ¿cómo pueden sacar adelante un proyecto familiar? Con diversas dificultades, pero siendo lo más hermoso, o de las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Ser padre, por ejemplo, o madre, claro, eso depende de la vocación de la persona, pero si disminuyen ciertas capacidades por una cosa tan sencilla como no haber analizado correctamente lo que tenemos que hacer al entregar una tecnología, ya tenemos un problema. Las personas se ven afectadas en estas etapas de adicción en cuanto a autocontrol. No se saben controlar. Ven alterada completamente su voluntad. No saben posponer ese sacrificio que los puede hacer mejores y generar nuevos hábitos que les permitan controlarse a sí mismos. Y eso provoca tristeza y cierto vacío existencial. Durante los 80s y 90s, este tema del vacío existencial estaba en boga, se comentaba continuamente. Ahora lo hemos dejado de platicar porque tenemos demasiados estímulos en la cabeza. Tenemos que volver a dialogar sobre estos temas y que los investigadores y los doctores nos dediquemos a revisar ese tema de nuevo, porque ahora existe un vacío existencial mucho más potente. Ya hay muchísimas personas deprimidas, cansadas, aburridas, apáticas, etc. Un like, un heart o un voto arroja pequeñas dosis de dopamina. Por ende, hay que subir más y más contenido. Es increíble cómo vas pasando por las aulas, ya sea de universidades, ya sea de preparatorias o de secundarias, donde los chavos están todo el tiempo subiendo contenido a TikTok o a Facebook o a Instagram,
y están más dedicados a ese tipo de contenidos que a los contenidos que requieren para generar cosas que valgan la pena, no nada más entretenimiento o diversión. Hay otros proyectos que son magnánimos, pero la generalidad es contenidos que no valen tanto la pena y que además son fugaces y únicamente placenteros. Es increíble los fenómenos sociales que está causando el mal uso de las tecnologías de información y de las pantallas. Actualmente existen conceptos que intentan innovar, que intentan vender, como psicomarketing, neurofisiología, neuroventas, neuromarketing, neurotodo, y intentan, por medio de las neurociencias, vendernos más. Obviamente no están viendo por nuestro bien personal, tampoco estoy diciendo que esté mal, pero sí, como consumidores, como educadores, como padres de familia, tenemos que saber que su mayor objetivo, el medio de su objetivo para seguir subsistiendo, es convencerte que tienes que comprar, y están atacando directamente al cerebro. Estas ciencias enfocadas en hacer que la mente capte los contenidos y los datos desean controlar lo que se ve, lo que se decide y lo que se hace. Tengamos mucho cuidado como educadores, padres de familia, de conocer estas nuevas tendencias. Es importantísimo que nos metamos a investigar y a leer, que ese es otro tema, porque en Latinoamérica leemos muy poco, pero tenemos que leer muchísimo más. Imaginen la mente de un adolescente que está en plena reinvención y está siendo atacado por estas ciencias, y que por medio de procesos psicodinámicos, que son procesos que, por ejemplo, si un chavo perdió por algún accidente grave a su familia, él sigue tratando de pertenecer a una familia. Es un proceso psicodinámico que no se para, entonces él busca a su familia. Por ende, hay personas que todo el tiempo están trabajando, dejan a sus hijos solos, y estos hijos buscan pertenecer a otra familia o buscan pertenecer a un grupo de amigos, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Pues porque posiblemente los amigos tengan los mismos problemas o tengan las mismas dudas que él. Entonces, y además hay elementos externos que intentan que esta persona se clave con las redes sociales y se clave con productos o se clave y se vuelve materialista el asunto. Pobres personas. Entonces tenemos que estar ahí al pendiente, sobre todo los padres de familia. Al final, estos procesos psicodinámicos de una persona son parte de su realidad, recordando que los adolescentes desean pertenecer a algo, a un proyecto, a una familia, a un grupo. Pues démosle a un grupo que valga la pena al cual pertenecer, que haga proyectos magnánimos, que haya proyectos fuera, y que no nos hagamos distintos, sino nos hagamos importantes entre nosotros mismos, interdependientes, que no nos hagamos diferentes, que nos hagamos buenos, pero no buenistas, buenos de verdad, que tengan que ver con cuestiones que trasciendan más allá de nosotros mismos. Pero imagínense algunas drogas, porque cada vez desregulamos más. Por eso las drogas están reguladas o están en muchos países avanzados culturalmente, socialmente, que cada vez somos menos. Las drogas, como sabemos, es algo que causa adicción y causa que las personas, en vez de que sean más libres, sean más esclavas. Lo tipificamos como algo definitivamente malo. Una cosa es el tema de las medicinas que nos permiten estar bien y seguir funcionando. Medicinas que lo que se quiere de ese consumo es que seamos mejores, no que produzca placer. El efecto que causan esas medicinas es que podamos seguir funcionando, que vivamos, no que sea placentero. O sea, una cosa es una persona que está en sus últimas etapas de la vida y tratemos de que muera dignamente, y otra que confundamos o nos justifiquemos el tema del placer y del vicio por medio de que, bueno, las medicinas también son drogas. No, estas drogas que están prohibidas por todo lo que hay detrás de... Bueno, pues hay que tenerlo claro, las drogas son algo malo. No estamos hablando de medicina, estamos hablando de las drogas. En fin, pero la tecnología de la información en la mayoría de sus casos no está regulada, no está tipificada. Al fin nos superó la tecnología y nos seguirá superando en la etapa en la que estamos viviendo, en esta revolución de la información y de la tecnología. La mayoría de los niños tienen un gadget, los papás no han tenido el sentido común de informarse, aprender a manejar bien los gadgets. Y se los han dado a los niños chiquititos que no tienen criterio y no tienen bien desarrollado su cerebro. Incluso hay algunas instituciones que lo favorecen desde edades muy tiernas. Es muy curioso cómo algunos de los empresarios más importantes de la tecnología tienen a sus hijos en instituciones educativas donde no hay gadgets, donde no hay pantallas. Hombre, algo sabrán estos hombres, ¿no? Sobre todo
ahora con la ciencia de datos, hay muchos datos que nos dicen el tiempo que se pasa y el tipo de contenido que las personas, los adolescentes, los niños y los profesionales y los adultos, se la pasan en el internet. Es gravísimo el asunto. Incluso las instituciones educativas menos comprometidas con la persona promueven el uso, como lo acabo de comentar. Existen investigaciones activas que todavía no tenemos resultados completos de que hay alteraciones profundas en la mente de los niños y de los adolescentes. Hay cosas que se guardan en la mente que posiblemente en cierto momento no salgan a la conciencia, sino que se guardan en el inconsciente. Todavía no tenemos claro, pero sabemos que hay alteraciones profundas. Hay niños que no pueden descansar, adolescentes que se comportan solo por ver el celular hasta altas horas de la noche como si estuvieran consumiendo drogas. Llegan mal peinados a la escuela, con una mala imagen, muy cansados todo el tiempo, enojados con el mundo, en fin. También sobre cómo estamos procesando la información y cómo eso afecta a mi cerebro. Capacidades de gestionar las frustraciones, como todo es inmediato y hay picos de la dopamina, bueno, entonces mi cuerpo o mi mente ya no está acostumbrado a recibir cosas más tarde, y si me dicen que no, me puedo frustrar. Entonces la capacidad de gestionar las frustraciones cada vez es menor para estas personas. Y las emociones no les sé dar nombre porque estoy todo el tiempo de cara a una pantalla, entonces no puedo hacer una reflexión personal de qué es lo que está sucediendo. La pantalla y los adolescentes. Existe una búsqueda de trascendencia del adolescente. Quiere pertenecer a algo, quiere ser parte de algo importante, que cambiar el mundo, y tiene la energía para hacerlo. Y nosotros como adultos tenemos que mostrarles ese. Las personas también buscan, consciente o inconscientemente, una manera de manejar sus problemas. Ya hablando de la pantalla tiene un efecto relajante. Muchas veces cuando hay personas que tienen 3 o 4 trabajos, un fenómeno que en estos últimos 10 años comenzó a surgir, pues todo el tiempo están en la pantalla para tratarse de desconectar de su realidad complicada, difícil, y entonces están ahora todo el tiempo en todos los trabajos que tenga en la pantalla para tratar de relajarse, y al final sigue sin descansar, al final sigue teniendo problemas en el enfoque y al final está haciendo las cosas mal. Muchas veces está muy ocupado, pero no logra hacer lo que tiene que hacer. La pantalla tiene efectos de entretenimiento, por supuesto, y eso es algo muy bueno. El problema es que no lo podemos parar muchas veces. Estamos buscando el entretenimiento incluso cuando tenemos que enfocarnos a trabajar. Estamos justificando a las nuevas generaciones como, bueno, tenemos que ser más relajados con ellos, más flexibles. Sí, pero muchas de estas personas no saben trabajar, ni lo más mínimo, y esperan desarrollarse en un mundo donde es altamente competitivo y donde ahora hay otras tecnologías que pueden hacer lo que estas personas pretenderían hacer en un futuro. El mundo profesional cada vez está más difícil y tendremos que cambiar eso. Los jóvenes buscan las pantallas para escapar. Si hay problemas en casa, si tuvo un problema con su novia, si no sé qué es lo que estoy sintiendo porque estoy en plena adolescencia y pubertad, si mis papás tienen un problema, si hay una fractura familiar, si hay problemas de comunicación dentro de la casa, bueno, pues en vez de tratarlo de reflexionar, acuden a la pantalla, se olvidan y nunca superaron ese problema. Ese es un tema fundamental en las cuestiones de la pantalla. En vez de enfocarnos a trascender, a luchar, a ser mejores, a escuchar, pero sobre todo a corregirnos a nosotros mismos, acudo a la pantalla y entonces eso no me permite conocer mis emociones. Vaya tema complicado. Estamos en una etapa de exceso de información, exceso de estímulos en todos lados, en las clases, en las casas, en las reuniones, en la calle, en el mundo físico, en el mundo virtual, de cosas materiales y otras virtuales, hombre. Y eso ha provocado trastornos psicológicos, apatía, desilusión, desenfocados, sin atención y sin motivos. Es cierto que siempre ha existido, pero el volumen acorde a la sociedad y acorde al mundo, acorde a la sociedad que hemos generado, se empieza a notar lo doble, lo triple y a veces lo quíntuple dependiendo del país y las circunstancias de cada sociedad. Esto puede agravarse. Apatía, desilusión, un niño desilusionado. ¿Eso en qué momento sucede? Como un niño que tiene mucho por vivir, que tiene que dedicarse a ser niño y a ser feliz, está desilusionado. Hombre, la gente no se puede enfocar en una cosa o en dos cosas. Es impresionante. Y llega el fenómeno del multitasking que ya se desmontó ese mito, que sabemos que
Eso es muy dañino, sin motivos extrínsecos, intrínsecos, trascendentales para seguir la vida. Pues tenemos que enseñar primero estos temas, que las personas encuentren los motivos para vivir, para trascender, para servir, para amar. Bueno, estos trastornos psicológicos se ha notado en los fenómenos de depresión que estamos viviendo en todas las empresas e instituciones y todas las estructuras sociales que hemos creado. El síndrome del burnout, profesionistas quemadísimos que tienen que dejar 5 o 6 meses de trabajar para volver a poder trabajar adecuadamente, para ser eficaz en su trabajo, pero sobre todo para disfrutarlo. Impresionante. Hay muchos libros ya sobre este tema, aunque todavía tenemos mucho que investigar. Nunca son demasiadas las investigaciones sobre estos fenómenos. A las personas les tenemos que ayudar a que sean plenas, no nada más en el tema profesional. Tenemos que ayudarles a que en todas sus dimensiones sean alegres, felices y las disfruten. No nada más evitar tener familia porque quiero vivir bien mi estilo de vida o viajar. No, también hay una dimensión familiar que si llega un momento en que ya no se desarrolló, va a ser muy difícil desarrollar. Y si no puedo vivir el sacrificio o la caridad por medio de la familia, entonces ¿en qué la voy a vivir? Entonces solo me voy a enfocar el tema de placer. En el tema de la plenitud tenemos que enseñarles a que desde el tema espiritual, familiar, personal, de salud, con la sociedad, que no nada más tenemos que ser exitosos en una parte, sino en toda la unidad de la persona, con toda su complejidad y en todas sus dimensiones y esferas. Tienen que aprender, dentro de este tema de la plenitud, a tener un proyecto e ilusionarse personalmente, un proyecto familiar, porque imagínense, el único lugar donde me van a aceptar como soy y me van a querer no importando lo que tengo o lo que hago es en la familia. Si yo no soy parte de una familia, entonces ¿de qué soy? Porque todos nacimos en algún lugar y todos vamos hacia un lugar. Tenemos que generar un proyecto familiar, un proyecto de amor, de amistad, de pareja, por supuesto, conyugal, de satisfacción personal, de que lo que hago me satisface. Todo esto se logra a través de virtudes: fortaleza, prudencia, justicia, templanza, que son las 4 virtudes cardinales, esfuerzo, paciencia, y eso no me lo enseña las tecnologías de información, no me lo enseña esta sesión que te estoy dando. Eso se tiene que hacer. Información que tú tendrás con criterio, esfuerzo y voluntad, que tratar de ver qué programa te sirve mejor educativamente hablando y qué esfuerzos tienes que hacer para tener estas virtudes. Ahora, con el tema de la velocidad de las tecnologías de información, la sociedad no ha tenido tiempo de reflexionar lo que está sucediendo. Hay más cambios en un mes que en toda la década pasada. Regresamos a este tema, sin dogmatizar. La tecnología aporta herramientas para que las personas sean mejores, pero se han convertido en fines. Cuando no lo son, solo son medios para que nosotros como personas las utilicemos y alcancemos lo que tenemos que alcanzar en todas nuestras dimensiones, no nada más en la profesional, o no nada más en la profesional y familiar. Hay muchas otras. Las tecnologías no nos hacen más inteligentes. El mito del multitasking es muy importante empezarlo a atacar. No se puede tener atención a 2 cosas a la vez. Ese tema de que yo puedo manejar y además ver el celular, no, hombre, 1 de cada 5 accidentes, que ya es un porcentaje bastante importante, es porque las personas van viendo su celular y eso va a aumentar. Estoy seguro que dentro de pocos meses, ya ni siquiera años, van a ser 2 de cada 5. No se puede hacer 2 cosas a la vez. Nos dice la neurociencia que solo se intercambia la atención en periodos muy cortos. Solo se realizan funciones de manera superficial, o sea, no profundizo o con los contenidos o con los conceptos. No hay capacidad de retención. El cerebro hace pausas para poder realizar el multitasking. Por eso las personas sin saberlo se tardan más, son menos eficaces. Los multitasking, según Clifford Nash, son menos eficientes. Nos informamos, pero no nos educamos y no nos formamos. La formación requiere de mucho esfuerzo, cosa que el multitasking pareciera que con esos pequeños cortos es más placentero, que estoy haciendo muchas cosas, pero no estoy siendo productivo de verdad, solo estoy manteniéndome ocupado y pareciera que estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero estoy siendo menos eficaz y me estoy tardando mucho más tiempo. Los niños, adolescentes y estudiantes se saturan de información. Se acostumbran a la hiperestimulación a nivel neurológico y requieren estímulos cada vez más fuertes y continuos para motivarse. Imagínense. El resultado ya lo comentamos: apatía, desmotivación, creatividad, y muchas veces se le echa la culpa a los profesores o se le echa la culpa a las instituciones, y no es así. Es por otro tema. Cada caso se tendrá que revisar, cada caso. Esto es la generalidad. Hay que revisar las particularidades. Pero partamos de eso. No hay paz interior.
no saben gestionar sus emociones, no saben guardar silencio. Las vidas se viven a alta velocidad, saltando de un estímulo a otro. Vaya complejidad. Recordemos que la plenitud y el éxito en todas las dimensiones solo se consiguen por aquellas habilidades o aquellas virtudes donde somos capaces de concentrarnos, de enfocarnos y perseverarnos. Hacer pocas cosas para hacerlas muy bien. Algunos de los deportistas profesionales, que es el ejemplo más fácil de observar, solo se dedican a fortalecer un par de cosas, no demasiadas. Por eso, hay que desarrollar la corteza prefrontal del cerebro, donde se regula la voluntad, el autocontrol, la planificación, las tareas y los nuevos retos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, estamos casi terminando y les platicaré. Les recuerdo, entre más pronto mejor. Con los niños desde edades tempranas hay que favorecer este desarrollo de la corteza. No acostumbrar a los niños a vidas exigentes de hiperestimulación desde lo deportivo, artístico, digital, científico, etc. Estas vidas exigentes y muy estimuladas de todas las actividades en la mañana, todas las actividades en la tarde, en vez de favorecer a la sociedad, la ha dificultado, ha puesto demasiadas barreras para la felicidad, para la plenitud y para trascender y a salir de nosotros. Es hacer, 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 en vez de educar a pensar bien y al ser. La hiperespecialización no deja buenos resultados. Un niño, por ejemplo, que en el kinder empieza a competir en fútbol, en preparatoria va a dejar el deporte competitivo. Un niño que desde chiquito empieza a especializarse en una sola materia, más adelante en la universidad posiblemente tenga problemas sociales o afectivos. Cuidemos esa hiperespecialización. Muchas instituciones educativas, para no salir del mercado porque todas las instituciones lo están favoreciendo, ponen este tipo de actividades competitivas desde kinder o primaria. La etapa para que los niños empiecen a competir es en secundaria, mientras tienen que ser niños, divertirse, ser felices. Al final los niños tienen una mayor plasticidad y sí, aprenden muchas cosas como por ejemplo el lenguaje, pero a competir en el deporte, a competir en otro tipo de cosas, creo que estamos favoreciendo otro tipo de problemas. Pareciera que ahora estamos en un mundo TDAH, baja concentración, poca atención, poca tolerancia a la frustración y no podemos guardar silencio. Recordemos que la comunicación requiere atención, saber escuchar, asentir, la retroalimentación, sintetizar, posponer el juicio, evitarlo para no tener prejuicios, para dejar las etiquetas de lado. ¿Cómo podemos comunicarnos adecuadamente en un mundo de hiperestimulación? Bueno, cerrando la charla, según la etapa sensitiva, tenemos que hacer más deportes. Los niños, mucho juego, poca competencia. Pero eso sí, si en algún momento el niño no es bueno en un deporte y se le nota mucho, por favor, hay que decirle que eso no es bueno para él y que puede intentar 1000 cosas más. Hay otras dimensiones en las cuales ese niño tal vez pueda ser muy exitoso. Y hay que enfrentarlo a esa realidad también desde pequeños. Más juego y menos competencia. Los adolescentes a partir de secundaria y preparatoria, más disciplina, menos juego y menos competencia. Mucha competencia y poca disciplina desordena la cabeza. Tengamos mucho cuidado. Y los profesionales pues ya podemos competir haciendo el entrenamiento y la formación adecuada. Necesitamos aprender a focalizar de nuevo, aprender a respirar. Una cosa a la vez. Evitar las salidas y los estilos de vida con riesgo. Necesitamos padres coach que estén observando al hijo, queriéndolo, estando presentes con cariño, no nada más con dureza, sino con cariño, asertivos, al pendiente de diferentes investigaciones, leyendo mucho y cerca de toda la familia, a nivel global y a nivel particular también. Tenemos que educar fuera de línea y en línea, pero más importante es educar primero fuera de línea. No otorguemos tecnologías o pantallas si nosotros no sabemos utilizarlas. ¿Cómo nos comportamos? ¿Tenemos un balance? ¿Tenemos políticas? ¿Tenemos protocolos de uso? ¿Cómo los usamos a nivel familiar? ¿Cómo las usamos a nivel personal? ¿Me está sirviendo para hacer mejor mi trabajo y ser mejor padre o madre? ¿O me está dificultando las cosas? Comunicación cara a cara, nunca vía celular. Hace unos años atendí una familia donde la mamá le mandaba un mensaje al hijo para que se despertara. Eso es pésimo. Tenemos que ser padres, tenemos que ayudarle a nuestros hijos para que sean responsables, fuertes. La persona, antes que el tener, el viajar, el saber, es persona.
De entrada, adentrarnos al mundo digital con pasos certeros y progresivos. Vamos poco a poco. Informémonos primero antes de comprar un celular para nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pero ante todo, ser optimistas. Tener alma de profesor, a largo plazo y con ganas de cambiar el mundo, y siempre remando contra corriente. Soy Edgar Mora, nos vemos en la siguiente charla de desarrollo humano. Si tienes alguna duda, contáctame en mis redes sociales. Un fuerte abrazo y mucho ánimo.